Me acompaña en estudios, lo había anunciado, el congresista de Gana Perú, Santiago Gastañaduy, presidente de la Comisión de Constitución. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenos días. Ok, gracias. Acá permítame, por favor, antes de preguntarle sobre el tema que nos convoca, por el cual hemos invitado, que es el asunto del transfugismo, sobre estos casos, sobre Alexis Humala y sobre Pensión 65. Dos hechos totalmente distintos, sí. Ciertamente. Bueno, sobre el tema del hermano del presidente, yo considero que esto debe ser objeto de una investigación, ¿no? Debió ser objeto cuando se supo lo de Rusia por parte de la Comisión de Fiscalización, porque ahí estaban las críticas, ¿no? Que Fiscalización estaba investigando al gobierno anterior y no a este gobierno. Yo creo que cualquier acto de corrupción, venga de donde venga, tiene que investigarse. Creo que ahí debemos ser inflexibles, ¿no? Si queremos combatir contra la corrupción, que es una lacra que nos afecta como sea, tiene que investigarse, venga de donde venga. Entonces yo creo que acá la Comisión de Fiscalización, el congresista que la preside, tiene un trabajo que tiene que hacer y tiene que informar a la opinión pública cuáles son los resultados de esta investigación. ¿Y ustedes están de acuerdo con eso? ¿Cómo Sí, Gana Perú, quiero decir? Claro que sí. Es más, el propio Premier ha manifestado que este caso tiene que investigarse y de encontrarse responsable tiene que aplicarse todo el peso de la ley. Claro, como debe ser. Él habla de los funcionarios, ¿no? Pero incluso critica a Alexis Humala, pero también aquellos que ven las licitaciones deben de también chequear registros públicos y ver quiénes conforman las empresas, ¿no? Sí, yo creo que aquí ha habido también... había una negligencia, ¿no? Sí, había una negligencia por parte de las entidades que licitan y por parte también del organismo supervisor, ¿no? Que es el OCE. Pero como te digo, yo creo que tiene que investigarse y de existir responsable tiene que aplicarse la ley, ¿no? En Pensión 65, obviamente, nos vuelve a dar... nos damos otra vez contra una pared y que se fomentan mucho la corrupción, ¿no? y las irregularidades en los programas sociales. Ha pasado eternamente en el vaso de leche, pasó hace poco en el programa Juntos y ahora en Pensión 65, que es un programa emblemático del gobierno de Ollanta Humala. Sí, pero yo creo que aquí no hay que generalizar, ¿no? Yo creo que siempre van a haber filtraciones en todos los programas sociales. Como tú bien dices, se produjo en Juntos, se está produciendo en lo que es Pensión 65. En todo caso, lo que tenemos que hacer es justamente que los organismos que tienen que ver con estos programas, como son las municipalidades... Que son los que finalmente los aplican, ¿no? Lo ejecutan, claro. Y también de parte del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, hacer los cruces pertinentes para evitar justamente, digamos, que personas que teniendo recursos no se vean beneficiadas por estos programas sociales que están destinados justamente por las personas de menos recursos, ¿no? Hablemos de Constitución, ¿no? De este grupo de trabajo que tiene varios puntos por trabajar. Se habló mucho del transfugismo. Recientemente, con esta conformación de la bancada de Acción Popular Frente Amplio, ¿no? Incluso gobiernos regionales, algunos alcaldes criticaron el hecho de que un congresista pase de bancada en bancada, se mezclan ideologías, en fin, y muchos consideran también que es una falta de respeto al votante. ¿Qué plantea Constitución después de tanto tiempo que se está trabajando para sancionar el transfugismo? Sí, en primer término, quiero aclarar que, digamos, la propuesta de que se viene trabajando desde la legislatura pasada no está en función de casos en particulares. Yo creo que haríamos mal, digamos, de ser reactivos, de legislar por cuestiones muy particulares. Yo creo que el transfugismo tenemos que castigarlo, porque creemos que es una ofensa contra el electorado. Es una suerte, digamos, de traición a tus electores que eligiéndote como congresista dentro de determinada lista congresal. Porque también puede haber voto cruzado, ¿no? También puede haber voto cruzado, pero te eligieron porque pertenecías a un partido o pertenecías a una alianza electoral. Entonces, yo creo que yo como congresista haría mal, digamos, pasándome a otro grupo parlamentario o formando un nuevo grupo parlamentario. Entonces hay que respetar la voluntad del electorado que me eligió por un determinado partido político o alianza electoral. Por eso nosotros consideramos que esta figura del transfugismo tiene que prohibirse, en donde el congresista tránsfuga tiene que perder su curul, en la cual tiene que ingresar, digamos... ¿El accesitario? Accesitario, claro. Ah, de todas maneras. Yo creo que esa es la forma como debería ser sancionada. Pero no es un derecho de un congresista retirarse de una bancada en la cual
¿Qué pasa si detecta irregularidades? Mira, tal como está diseñada, digamos, las normas electorales, el reglamento del Congreso, existen muchos incentivos para que los congresistas se aparten de sus bancadas Se muevan, originales. salten que de se un lado a muevan. otro. Y eso creo que le hace mal al Congreso como institución. Pero ¿cómo determinar eso, si es justo o no el retiro de un congresista de una bancada? Sí, justamente tiene que analizarse el tema, pero digamos, prima facie, como decimos en derecho, yo creo que debería prohibirse, digamos, este tipo de situaciones, porque, digamos, los congresistas no tienen los incentivos para generar, digamos, algunas corrientes de opinión al interior de su bancada, simplemente optan por lo más fácil, cuál es retirarse de su bancada, o irse a otra bancada o formar una nueva bancada. En cambio, con esta prohibición yo creo que ellos se mantendrían y tratarían de discutir o de solucionar sus problemas al interior de cada bancada. Bueno, como ha pasado con el congresista Coa, ¿no? Claro, que ha vuelto a ganar Perú. Pero obviamente también los políticos incentivan el voto disciplinado, ¿no? En bloque. Que nos falta eso, la disciplina partidaria, ¿no? Pero entonces lo que yo no entiendo, congresista, trato también de ponerme al otro lado, ¿no? Claro. Es, si uno no está cómodo, si uno ve irregularidades, en fin, ¿por qué va a ser sancionado por dejar su bancada? En todo caso, ¿no sería mejor que se le respete su derecho a mantenerse solo? Aunque claro, eso divide aún más de lo que está ahí el Congreso. El Congreso, ¿no?, de la República. Lo que pasa es que cuando uno forma parte o decide postular por un determinado partido o por una determinada alianza política, tiene que someterse a las reglas, digamos, del partido. Entonces, pero bajo el sistema actual, uno simplemente cuando quiere deja el partido y forma, digamos, otro grupo parlamentario, con lo cual yo creo que está mal, porque estamos traicionando el voto del electorado, porque justamente nosotros nos eligieron primero porque llevamos una propuesta electoral, segundo porque pertenecíamos a determinada alianza electoral o a determinado partido político. Entonces, yo creo que acá tenemos que ser drásticos para sancionar ese tipo de actitudes por parte de los congresistas y sobre todo para ir mejorando la calidad de la representación y la imagen que está bastante deteriorada de este poder del Estado. Como pasa en otros países, el Congreso, ¿no?, de la República, ¿no? Claro, se mantienen los bloques, ¿no? Así es. Con lo cual te permite, digamos, crear mayorías con mayor facilidad. No es lo mismo, digamos, dialogar, negociar con 5 bancadas que con 6, con 7, con lo cual se va fragmentando mucho. Se fragmenta mucho. Claro. Ahora, ¿qué derecho pierde un congresista que deja su bancada? Prácticamente ninguno, ¿no? Porque solo puede legislar, solo puede integrar una comisión ordinaria. Sí, o sea, ¿no? Digamos que sus derechos se restringen, por ejemplo, ¿no? Porque no tiene digamos, un apoyo primario. Claro, al presentar un proyecto. Digamos, solo pueden integrar, digamos, como máximo una comisión. Segundo, por ejemplo, cuando presentan una iniciativa, necesitan, digamos, de 5 firmas adicionales para poder presentar una iniciativa legal, ya que el reglamento del Congreso exige que se presenten... porque si no va a haber una fiesta de proyectos. Sí, claro, justamente para impedir que cada congresista presente una iniciativa legal, es que se estableció que como mínimo se presenten 6 congresistas, ¿no? Bueno, entonces la propuesta inicial es esa, sancionar al congresista que deje su partido o su bancada, removiéndolo del Congreso, con la pérdida de la curul y que lo reemplace el accesitario. El accesitario, claro. Es la propuesta, digamos, dentro de la reforma del reglamento del Congreso, porque también estamos planteando otro tipo de reformas, como que la reforma electoral, en la cual estamos planteando la eliminación del voto preferencial, que se cree también el distrito electoral de peruanos residentes en el extranjero, con lo cual los peruanos que domicilian fuera del Perú tengan un representante, digamos, en el Parlamento Nacional. Un representante. Al menos uno, comenzar con uno. Yo sé que es una medida, digamos, que puede generar ciertas resistencias, pero si establecemos con uno, yo creo que es bastante. Ahora, el voto preferencial, volvemos a la discusión de cómo se integran las listas también. Claro, para eso también planteamos... O sea, si no tenemos partidos sólidos en principio, entonces, claro, justamente esto tiene como que están actuando al revés, ¿no? No, eso tiene que ir unido también en que nosotros lo estamos planteando la reforma de la ley de partidos políticos, donde tiene que afianzarse la democracia interna, de tal manera que los candidatos al Congreso provengan de un proceso de elecciones internas, de elecciones primarias, de tal manera que ya con, digamos, una vez elegido, uno ya, digamos, ocupe determinado lugar dentro de la relación que presenta el partido para determinada circunscripción electoral. Pero eso también tiene que estar unido con un mandato de alternancia de género,
una mujer, un hombre, También. una mujer, un hombre, porque justamente si no... Exigir la cuota. Además de la cuota. Lo que pasa es que si eliminamos el voto preferencial, a pesar de que haya cuota, y si no existe un mandato de alternancia, una mujer, un hombre, a la mujer la van a poner en último lugar, con lo cual sus posibilidades de ingresar al Congreso serían nulas. Por Bueno, eso, y si sea hombre o sea mujer, igual las posibilidades son prácticamente nulas, ¿no? Los que están al final. claro, Y por pero, eso se creó el voto preferencial. pero justamente, digamos, la elección de esos candidatos viene de unas elecciones primarias, donde es el partido, digamos, que internamente tiene que elegir sus candidatos al Congreso. Claro, sino que no hay partidos sólidos, entonces volvemos a la discusión, ¿no? Lo que pasa es que primero, ¿no? que El tenemos huevo o la que gallina. comenzar por algo, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer que las reformas electorales para mejorar la representación del Congreso, la calidad de los congresistas y justamente que la ciudadanía se encuentre mejor. Porque además los representada en este congresistas poder del Estado. no se van a dedicar a su campaña, pues si ya tienen el segundo, tercer, cuatro puestos. En fin, eso ya es una cuestión de los partidos también. Pero también hay que garantizarle democracia interna, ¿no? Obvio, no hay que olvidar que en el Congreso pasado, UPP se separó, ¿no?, del Partido Nacionalista, por cierto, ¿no? Hablando un poco del tema del transfugismo, para no olvidar, porque esto es algo que está pasando ¿no? constantemente. Ahora, no es el transfugismo de la época de Fujimori, ¿no?, que con dinero se pasaban sí, pero dejaban claro, su es cierto, bancada, ¿no? no es el transfugismo de los 90, pero de todas maneras creo que debemos prohibir este tipo de prácticas. Tengo un par de minutos para terminar. Hay un par de preguntas que quiero hacerle. Los presidentes regionales critican el transfugismo. Y he escuchado, no sé si ha sido Alan García o Alejandro Toledo decir, ¿y por qué ellos sí pueden ser reelegidos? ¿Ese cambio también está contemplado en su trabajo próximamente? ¿No? Tengo entendido que se ha presentado una iniciativa... El congresista Inga, ¿no? Sí, de reforma constitucional para prohibir, digamos, que los presidentes regionales y los puedan alcaldes reelegirse. Yo particularmente yo creo que no, porque si vemos los índices, ¿cuántos presidentes regionales han sido reelegidos? Es mínimo. Creo que no llega ni siquiera al 10%. Entonces, yo creo que sería una norma inocua, porque justamente es el electorado quien decide si una autoridad debe ser reelegida. Yo particularmente creo que debe mantenerse tal como está en la Constitución del Estado. Muy bien. Y por último, la bicameralidad. Se está hablando nuevamente sobre esta posibilidad, el hecho de tener una Cámara reflexiva. Esa propuesta es mucho más complicada, ¿no? Sí. De generar consensos. Sí, no tanto, digamos, al interior del Congreso, sino también por parte de la ciudadanía. Eso puede pensarse que va a generar mayores gastos. Por el número. Va a ser más el número eficiente, de congresistas. Sí, así es. Yo particularmente, yo creo que debemos tener una segunda Cámara, una Cámara de Senadores, pero yo creo muy difícil de que podamos aprobarlo, ¿no?, en el Congreso de la República, porque la correlación de fuerzas está en contra de la aprobación de esta Cámara de Senadores. Es más, para conseguir una reforma constitucional se requiere de 87 votos y creo que no lo vamos a poder conseguir, ¿no? La reforma por tercios o por mitades. Más difícil todavía, más complicado más todavía. complicado, ¿no? Más Tengo complicado. la impresión, ahora sí finalizo, que el presidente Ollanta quiere hacer una reforma del Estado, pero como es más complicado todavía, porque se necesita un consenso muy amplio, se están haciendo algunos cambios en educación, en sectores de defensa e interior. Pero, digamos, nosotros podemos reformar el Estado sin tocar la Constitución, ¿no? Yo De a creo pocos. que es un tema de gestión, ¿no? Pero esa es una propuesta, usted dentro del partido, digamos, lo han planteado. Está dentro de las propuestas, claro, está dentro de las propuestas que trae el gabinete, justamente modificar la gestión del Estado, ¿no? Hacerlo más, más eficiente, que llegue al ciudadano, que le resuelva los problemas del ciudadano. Entonces, pero eso yo creo que no pasa por una reforma constitucional. Eso se puede decir simplemente a nivel legal, a nivel reglamentario. Gracias, congresista. No, gracias a ti por la oportunidad. Santiago Azañaduy, presidente de la Comisión de Constitución.